El estudio de la administración, vamos con la tercera etapa del proceso administrativo y esto corresponde a la etapa de integración. Una definición general de integración, pues es la acción de poder conjuntar o de fusionar dos o más elementos, unir partes para poder constituir algo. ¿Esto qué quiere decir? Que tendríamos nosotros que estar generando o haciendo acciones distintas para poder llevarlo hacia un fin o un objetivo que nosotros tengamos planteado. Sí, muchas ocasiones para que nuestro cuerpo funcione de manera correcta, pues necesitamos contar con nuestro sistema óseo, nuestro sistema circulatorio, nuestros gustos, y de esta manera todos esos órganos se empiezan a conjuntar y empiezan a funcionar de manera correcta. Y eso es lo que nos da la vida. Si nosotros lo queremos ver directamente en un ejemplo de integración de nuestro cuerpo. Sí, pero y así como lo es en nuestro cuerpo, pues también es parte de lo que nos utilizamos dentro de la misma administración. El por qué de repente se les argumenta o por qué de repente se dice que es lo mismo dentro de la administración, porque recordemos que la integración lo que vamos a hacer es justamente obtener de diferentes elementos, sí, ya sean materiales, humanos, todo esto para que realmente nuestra organización, nuestra empresa, pueda funcionar de como realmente lo teníamos planteado. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, vamos necesitamos un recurso humano, una persona que sea buena para poder hacer ventas de algún producto, pues bueno, tengo que yo que integrarlo, pero para que sepa qué producto es el que se va a ofertar, que se va a vender, cuáles son las características del producto, cuál es el precio que se va a manejar del producto y también irlo llevando de la mano de una manera en la que el personal o la persona que se está adiestrando, se le está explicando el cómo se hace cada uno de estos pasos, pues tenga que hacer una remembranza directa para saber si está funcionando de manera correcta y si no, pues también orientarlo para que éste pueda ir mejorando. Sí, recuerden que nosotros en cuestión de que cuando nosotros queramos obtener un beneficio propio, pues también tenemos que poder explicar o tenemos que poder argumentar ciertos elementos o ciertos factores viables y cada uno de ellos funcionales de que sea de una forma o de una manera más prácticas esenciales de ello. Sí, entonces quedamos, o por ahí Arias Ponce, Reyes Ponce, perdón, nos indica que la definición de integración es justamente el poder obtener y articular. Cuando decimos obtener y articular, estamos haciendo referencia a que lo que nosotros queremos o necesitamos realmente de una persona que pueda ejecutar o que pueda hacer y o de un material de su funcionamiento correspondiente, un material, un equipo, una maquinaria como nosotros la quisiéramos utilizar y de esta forma, de esta manera, pueda realmente hacer lo que nosotros tenemos previsto. Por eso nos indica Reyes Ponce directamente que integración es la obtención y la articulación justamente de todos los elementos, tanto materiales y humanos, que la empresa, sí, o sea, que la organización, los elementos que nosotros ya indicamos, ya especificamos el cómo se va a hacer y la planificación del qué se va a hacer, señalan este, cómo
cómo son necesarios para poder realizar de una forma adecuada el funcionamiento de todo un ente social, de todo el organismo social, cuando nosotros estamos hablando en cuestión de la organización. Por ejemplo, si no, aquí si nosotros queremos integrar un equipo, vamos a poner cosas simples y sencillas. Por ejemplo, queremos colocar un equipo que hace hielos, ¿sí? Pues yo tengo que saber integrar primero que nada, todos qué equipo, qué maquinaria me puede funcionar a mí que pueda hacer hielo, ¿sí? De esta manera, yo voy a poder integrar a un equipo, un material, a una maquinaria directamente a la organización. Recordemos que nosotros estamos persiguiendo un objetivo que es el de realmente perseguir, estamos buscando que se cumpla el objetivo. Entonces, ya partimos de ese punto, ya partimos de esa estrategia, entonces ya aquí ya nosotros vamos a ir garantizando justamente que pueda hacer funcionar lo que nosotros deseamos. Si yo deseo una persona, por ejemplo, que quiera que mi empresa es para hacer panes, porque mi objetivo es ser el panadero número uno de México, ¿sí? Para hacerle competencia o desbancar al panadero del Osito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar también personas y personas que sepan sobre el arte del desarrollo y el diseño de panes y tengo que también reconocer que tengo que ubicar maquinarias, equipos que me puedan hacer funcionar justamente para el proceso de elaboración de masas, para el proceso de cocimiento de masas y, y equipos también para la, el, vamos a decir, el empaque que va a tener ya el producto final, ¿no? Entonces, de repente yo ya tengo que ir pensando, tengo que ir integrando justamente todos aquellos elementos que para mí me van a hacer funcional, que realmente vamos a ubicar y vamos a estar haciendo en esencia que los elementos seleccionados pueda, pueda tener un mejor fin, un mejor adherido hacia lo que nosotros estamos planeando, estamos planificando, estamos directamente. Por tanto, dentro del proceso administrativo, justamente vamos a decir que cómo se representan o cómo se ponen en práctica estos elementos. Recordemos que nosotros tenemos con qué queremos trabajar y con quién, con qué equipos, materiales, ya sea máquinas, ya sea recursos técnicos, ya sea tecnológicos, con quién, personas, características de las personas que se deben de tener. Sí, ya nosotros ahí podemos ir verificando y autentificando qué tipo de personas son las que vamos justamente a manejar y a poder tener en relación para que nuestro trabajo afín pueda ser, podamos llegar justamente a lo que nosotros le llamamos el desarrollo de nuestro objetivo. Dentro de los esquemas de integración, existen algunos esquemas de integración que vamos a tener, por ejemplo, la jerarquía administrativa. La jerarquía administrativa nos da una solución a los problemas de dos o más subunidades. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, van a depender justamente de una organización. Recordemos que en la etapa de organización nosotros subdividíamos o separábamos factores o elementos para poder realizar o para poder tener una mejor movilidad al momento de realizar cada uno de los procesos y así, en conjunto de todos esos procesos, poder tener el objetivo final. Sí,
Y entonces, también nosotros lo que tenemos que ir verificando dentro de esta etapa es justamente la jerarquía administrativa. Todo, saber y reconocer todos los pasos o todas las etapas que ya habíamos organizado y en cómo se van a integrar o cómo se van a unir esas y cada una de esas partes que se van a tener. La departamentalización. La departamentalización, nos indica, bueno, poder identificar cuáles son las diferencias que se van a tener entre los diferentes departamentos o diferentes áreas previamente desarrolladas en la etapa de organización. ¿Esto que quiere darnos a comprender? En la etapa de organización, nosotros ya jerarquizamos, generamos o subdividimos áreas específicas y ya en la departamentalización nosotros tenemos que ir ubicando justamente cuáles son los departamentos que van a requerir o que van a necesitar de otro factor. Por ahí se había argumentado un ejemplo muy básico y muy fácil cuando empiezan a haber retrasos de trabajo, funciones del trabajo, como por ejemplo el área de producción no cumple su objetivo predeterminado. ¿Por qué? Porque tal vez por ahí el área de almacén no le otorgó los insumos necesarios en tiempo y forma. Pero el área de almacén no pudo conseguir esos insumos porque el área de finanzas no le proporcionó los recursos financieros en tiempo y forma. Pero el área de finanzas no pudo otorgar esos recursos financieros al área de almacén porque no hubo flujo de efectivo en capital, no hubo flujo de efectivo manejable directamente en la organización. ¿Por qué? Porque el área de ventas no, no pudo llegar a sus metas en cuestión de entregables de los productos. ¿Sí? Y entonces el área de ventas depende también de los elementos que se producen. Si nos damos cuenta, se genera un circuito o un círculo justamente de reconocimiento de qué áreas y qué departamentos van a requerir de cada uno de ellos. Por tanto, es muy importante que al irlos reconociendo también saber manejarlos, saber trabajarlos uno con otro de una manera que podamos llevarlo de manera más efectiva. Asesoría. Asesoría también se reconoce como los grupos de staff o grupos o elementos que pueden llegar como apoyo justamente para permitirnos aumentar en este caso, la producción o la eficiencia al momento del desarrollo y en la búsqueda de nuestros objetivos. Sí, esto que nos da a comprender nos da justamente a realizar toma de decisiones en la que nosotros nos va a permitir reconocer si estamos o no cumpliendo nosotros estamos desarrollando. Las reglas y procedimientos, estas ya van a ser después de que se hagan los análisis, los estudios pertinentes, tomar justamente decisiones para reconocer o saber qué es lo que se va a determinar o qué es lo que se va a estar realizando por cada acción, por cada acción que se venga manejando, ¿no? De repente, ahorita en la departamentalización les argumentaba yo sobre un círculo que se maneja, un circuito que vamos dependiendo de las diferentes áreas, pero pues hay alguien que tiene que asumir cierta responsabilidad dentro de esas cuatro áreas del por qué no hubo mayor producción, ¿no? Entonces, se tiene que identificar cuál fue el cuello de botella o cuál fue el error que se pudo haber encontrado y para que en este caso poder tomar justamente decisiones y evitar que en un futuro se vuelvan a cometer ese tipo de detalles, ese tipo de situaciones que se vuelvan a incurrir en ellos. Los objetivos y planes, bueno, pues hay que recordar que esos tienen la misma función que las reglas, los procedimientos. Lo único que ahora vamos a tener que ir integrando justamente los tiempos o los elementos
que son muy importantes para poder ir combinándolos en ello. Ejemplo, en el área de producción, ¿cuántos elementos se van a producir? ¿Cuántos elementos se van a realizar? Este, por día, por semana, por mes. Y esta es una forma en la que nosotros podemos ir complementando los procedimientos que ya se tenían desarrollados desde la etapa de planeación, la etapa número uno, en la que nosotros podíamos colocar algunos o realizar algunos procedimientos, pero todavía no se podía evaluar o no se podía manejar en cuestión de tiempos o en cuestión de objetivos logrados. La distribución física y arquitectónica, bueno, pues esto es es una situación en la que se tiene que ir reconociendo justamente los métodos o formas más prácticas, más fáciles de que se puedan llevar a cabo para poder tener una mejor comunicación. Así, este, evitar en muchas ocasiones el desfase en cuestión de tiempos o distancias para poder cumplir con algún objetivo que se tenga planteado. Sí, muy importante. Si, por ejemplo, hace un momento que hablaba yo sobre la parte de ese circuito entre el área de producción, el área de almacén, el área de ventas, el área de finanzas, pues ellos tendrían que formar un circuito, un círculo en la que prácticamente con relación cercana, los cuatro con aproximamiento también físico en la que de esta manera ir reavivando siempre esa comunicación y que pueda ser viable constantemente. La importancia de de la integración, bueno, este, pues ¿qué podemos decir sobre la importancia de ello? Bueno, pues en primera, que es el primer paso práctico de la etapa dinámica. Luego vamos a argumentar, luego vamos a ver por qué se le dice práctica dinámica o etapa dinámica. Sí, y por ello es muy importante de que que pues parte de lo que ya se tenía justamente formulado de manera teórico, ahora ya se tenga que estar llevando a cabo. O sea, ya se tiene que empezar a verificar y a manejar los elementos para poder valorarlos y así pueda tener justamente la eficiencia provista y la planeada. Cuando le decía yo sobre la etapa dinámica y la etapa estática, bueno, la etapa estática se refiere a las etapas de planeación y organización, mientras que las etapas dinámicas se refiere a la integración, dirección y control. ¿Por qué? Porque es cuando ya empezamos nosotros a hacer funcionar cada uno de los elementos generados o creados previamente en la etapa estática, ¿sí? Entonces, prácticamente este es el punto de inicio, es el punto de concertación que se pudiese estar teniendo para poder tomar mayores, mayores decisiones del proceso administrativo. Toda empresa va a basarse justamente su éxito en en la eficiencia, eficacia del personal en la que se esté justamente manejando. Y para ello, pues vamos a tener que requerir también del personal, del equipo, la maquinaria, de los materiales, justamente cumplir con ciertas características de satisfacción y cooperación entre todos. Sí, muy importante también ir identificando que siempre lo he dicho, ¿no? Dos personas que son contratadas dentro de una organización y esas personas tienen un pasado que no se llevan o que no se llevaban en sus viejos estudios de universidad, de bachillerato, de secundaria, pero en el centro de trabajo tienen que aprender a integrarse, tienen que aprender a convivir
o sencillamente cuando venga un proceso de evaluación y de valoración del personal, pues entonces pueden haber factores. Una puede haber en la que se tengan que separar. Ese puede ser uno de los procesos más sencillos y viables dentro de una organización, pero también puede haber una demasiado estricta y dura, que es la separación de ambos del centro de trabajo, ¿no? ¿Y por qué? Porque están trayendo sus problemas personales dentro de la organización, y lo que se busca también dentro de la organización es justamente que pueda haber un equilibrio entre lo que se esté desarrollando, que se esté manejando en ello. Sí, y con ello, pues nosotros tenemos que ir consiguiendo justamente que ese trabajo, ese rol que se tiene en cada momento, pues cada vez sea viable, cada vez sea recomendable, y por ende pueda ir, mejorando en su proceso, y mejorando justamente en la obtención de los resultados. Recordando también nosotros considerando que tenemos una meta que cumplir, que es justamente los objetivos o las metas planteadas desde un inicio, ¿no? El qué y el qué queremos lograr y hacia dónde lo vamos a llevar. Sí, para ello, la dirección de personal, bueno, pues muchas ocasiones lo que se hace es actividades que puedan, pues, encerrar y poder manejar al personal de una manera cada vez más práctica. Recordemos por ahí también habíamos hablado que podía haber la parte o la etapa de la especialización. Bueno, sí, pero para ello también nosotros, como organización, podemos ir planeando y pensando, sobre todo cuando es una empresa, una organización de nueva creación, ir planeando qué tipo de persona tú vas a requerir, y en cada uno, y colocar expertos dentro de cada una de las áreas o departamentos necesarios, sí, como la adquisición de personales competentes, la conservación de personal competente y el aumento de productividad justamente del personal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al tener personas competentes, al tener personal que cada vez es más especializado en las diferentes áreas, pues también se va a tener justamente el aumento de la productividad.